Bueno, mi nombre es Paulino Tenopala Juárez, y como bien lo dijo Armando, siempre que inicio un semestre, conozco a alguien, me gusta platicar acerca de mi nombre y sobre todo Sí, de mi primer ujú, apellido, el cual es Tenopalas, que significa de manera literal piedra del nopal o muralla de nopales. ujú, Y es que de donde vengo yo, que es de Tlaxcala, donde nació mi papá, de manera literal en esa comunidad hay unas nopaleras muy grandes y asemejan como un castillo de nopales, unas bardas muy grandes de nopales. Entonces, por eso mi apellido, ¿no? Y también les digo que imagínense tener ese apellido en la primaria o en la secundaria. Entonces era la botana y la burla de todos mis compañeros y de nopal no me bajaban. Entonces, pues obviamente me daba pena y todo yo, pero al último te acostumbras. Pero gracias a mi apellido, ya posteriormente cuando van avanzando con profesores, hay algunos que me dicen, oye, qué bonito apellido, ¿qué significa? Y hay algunos que te dicen el significado. Y entonces eso ya posteriormente, en lugar de darme pena, se vuelve un orgullo. ¿Por qué? Porque igual alguien me puede ver o puede saber cómo mi apellido y me dice indio. Y sí, lo veo, me volteo y le digo, sí, indio, pero no mezclado, porque pues mi apellido es original. Bueno, y entonces eh, el buscar más información sobre mi apellido y origen tlaxcalteca, ahí vamos otro, ¿no? Y que me empiezan a decir traidor y todo sí, eso. ujú, Pero finalmente cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que los mexicas, pues eran los gringos, los yanquis de esa época. ujú, Eran los que dominaban, los que les ponían embargos económicos. De hecho, Tlaxcala tenía un embargo económico, así como Cuba lo tiene, Tlaxcala lo tenía en ese momento. Entonces, al final de cuentas, ellos deciden pelear al lado de Cortés justamente para quitarse del yugo de los mexicas. Entonces, si tú estás abusando de mí, me estás explotando y alguien llega y me dice, te ayudo y tú me ayudas, y entonces ya dejas a un lado ese dominio, pues entonces va. Bueno, entonces ese es mi nombre, eh, mi apellido. El segundo es Juárez, que bueno, ese sí ya tiene un origen español. Soy egresado de la Escuela Superior de Turismo, de una currícula que duró, de un plan de estudios que duró 5 años. Entonces yo tuve la fortuna de cursar materias de todas las trayectorias, de alimentos y bebidas, de hotelería, de agencia de viajes y de planificación. Y entonces, digo, tuve la fortuna porque de hecho cuando alguien se mete a estudiar planificación, tiene que saber de las otras trayectorias. Cuando ujú, uno hace un proyecto, finalmente tiene que saber cuestiones de alimentos y bebidas, cuestiones de cómo comercializas el producto, que es la agencia de viajes. Y obviamente como es turismo, pues tienes que pernoctar, entonces tienes que saber de hospedaje. Y yo corrí con esa suerte de tener ese plan de estudios que me dieron materias de todos. Ahora, yo soy egresado de planificación y en ese momento había dos orientaciones. Una para especialidad de proyectos de inversión, que también lo llevé como materia, pero no era mi trabajo para titular. Y el otro era turismo y medio ambiente. Y yo me fui y orienté hacia turismo y medio ambiente. Les estoy hablando del 99. En México, como ustedes saben, el ecoturismo, el término ecoturismo, pues llega unos años o unas décadas después de Europa. En Europa ujú. podemos hablar desde los 60, 70 que podían hablar ya de esos términos. En México, pues llegan como a finales de los 70, principios de los 80. Y justamente mi generación fue la primera que empezó a incluir lo del turismo y el medio ambiente, el desarrollo sustentable. Y yo me fui por ahí. Era algo totalmente nuevo, había muy pocos, es más, las escuelas no tenían las materias enfocadas hacia ese rubro, solamente turismo. Ahorita ya vas a cualquier escuela de turismo y ya todas hablan de desarrollo sustentable, incluso de economía, contabilidad y todas ya hablan de la importancia del desarrollo sustentable. En ese entonces no. Entonces, finalmente yo también tuve la fortuna de tener en mi plan de estudios pues esas materias. Ahora, yo de inicio no iba a estudiar eso. Yo entré a la Escuela Superior de Turismo porque aunque no lo crean, y pueden ver mi outfit, aunque no lo crean, yo quería ser una gente bonita, una gente de la high society.
¿Por qué? Okey, Porque okey. desde los 17 años empecé a trabajar en restaurantes. Ujú. Y entonces, pero en esa época los restaurantes eran otra cosa. No son ahorita el típico restaurante gourmet, a donde te dan un platillo bien chiquito, muy adornado y todo ello, pero carísimo. No. Antes, la verdad era un verdadero placer comer. ¿Por qué? Porque desde la ensalada, la sopa, el plato fuerte, el postre, el café, había muchos restaurantes que todo era flameado. Entonces, era muy grato cuando tú entrabas al salón con tu charola, tu estación y tu chefendis para preparar, no sé, unas crepes Suzette, y entonces apagabas el salón a media luz y entonces ya preparabas tus crepas y al final de cuentas agarrabas un twist de naranja que estaba claveteado con clavos de olor, le dejabas caer encendido el coñac y entonces se formaba el espiral, ¿no? Ujú. Entonces era muy agradable. Y a mí eso me llamó mucho la atención, me gustó bastante. Entonces yo en esa época estaba estudiando bachilleres y dije, yo quiero dedicarme a esto de la cocina de alimentos y bebidas. Entonces dije, bueno, escuela pública, la única, pues la Escuela Superior de Turismo. Y yo ahí entré mal informado, porque dije, yo quiero continuar con una cuestión de gastronomía. Y la realidad es que la Escuela Superior de Turismo, tú si te metes a la trayectoria de alimentos y bebidas, sales como administrador de establecimientos de alimentos y bebidas. Te enseñan una que otra receta y te dan una materia o dos materias sobre preparar algo en el laboratorio de alimentos y bebidas, pero hasta ahí. Al final de cuentas, tú eres un administrador. Y entonces, cuando me empiezan a dar esas clases, pues me aburrían. A mí y a otro compañero que éramos meseros. Y trabajábamos de cada quien en su establecimiento, yo de ayudante de mesero, mesero, cajero, ayudante de cocinero y pasando por jefe de piso, alguna gerencia en un pequeño café y todo. Entonces yo quería dedicarme a esa parte. Entonces recuerdo que de los 18 a los 22, 23 años, pues mi outfit, diferente a ahorita, pues eran trajes. Entonces me acuerdo que llegué a tener hasta 18 trajes en ese momento, ¿no? Y andaba así, porque era lo que me agradaba. Llego a la escuela de turismo, después de que veo lo que me enseñaban, que no era nada que yo desconociera. Incluso me acuerdo que alguna maestra nos dejaba a nosotros dar las clases. No es una cuestión de presunción, simplemente era porque pues sabíamos más de lo que nos podían enseñar y lo hicimos. Y entonces llega séptimo semestre, que era cuando elegíamos especialidad en ese entonces, y yo estaba decepcionado de la carrera. ¿Por qué? Porque no era lo que yo esperaba, pero era porque estaba mal informado. Y entonces terminó metiéndome a la trayectoria que me imaginaba que existía, que nadie conocía y que todos criticaban. Y sobre todo la criticaban porque decían que se tenía que leer mucho. Y es cierto, me tocaba elegir trayectoria. Y yo estaba decepcionado por esta cuestión y entré a planificación porque para empezar decían que era la más difícil. Y yo dije, ay, a ver si es cierto. Tenías que leer, pero sobre todo en planificación necesitas los conocimientos de todas las materias. Investigación de operaciones, estadística, inferencial, diferencial, administración financiera, todas las administraciones, eh, ahí las materias de investigación ocupas en tu proyecto final todas las materias, a diferencia de las otras trayectorias. No, en las otras trayectorias ocupas una parte, pero no todas. Y entonces al escuchar que era la más difícil, dije, ay, a ver si es cierto. Pero otra cosa que me llamó importante, de manera importante la atención, es que quien impartía esa trayectoria era la maestra Lolita, mi maestra que ya se jubiló. Y entonces escuchaba hablar a mis compañeras, yo les digo las iluminadas, las que se sentaban hasta el frente, ¿no? Y puras calificaciones de 10 y todo eso. Entonces ellas decían, es que esa maestra está loca, esa maestra se viste bien raro. ¿Por qué? Porque era la clásica maestra que utilizaba ropa de diferentes estados, bordados y todo eso, ¿no? Entonces yo cuando dije, ay, entonces les cae mal, pues yo me meto ahí. Terminé metiéndome porque decían que era la más difícil y porque hablaban de la maestra de manera negativa. Y como dice Po en la película del Kung Fu Panda,
o bueno, más bien lo decía el maestro Shifu, los accidentes no existen, ¿no? Entonces, finalmente yo me metí ahí no por obra de la casualidad, sino porque tenía que estar ahí. Y cuando entro, termino totalmente enamorado de mi carrera, de la cual estaba decepcionado. Pero sobre todo fue por la trayectoria. ¿Por qué? Porque las prácticas a las cuales nos llevaba la maestra era Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, pero a la parte de la sierra. Siempre era con las personas. Y entonces es cuando termino encontrando, creo yo, mi vocación, porque me agrada muchísimo trabajar con las personas y creo totalmente en el trabajo colectivo, trabajo en la equidad. Creo en la equidad.